Hola, bienvenido a mi canal Hacer Consciente el Inconsciente. Hoy seguimos hablando de nosotros, de todo lo que somos, de cómo funcionamos. Sobre todo seguimos hablando de nuestra parte abstracta, que es la que menos conocemos, pero realmente es la parte más grande nuestra. Así que aquí siempre queremos saber cómo funcionamos. Siempre nos apoyamos en lo que conocemos. Nos apoyamos en la física, en la química, nos apoyamos en la cuántica, que es lo que más se aproxima realmente a saber cómo realmente funcionamos, en lo místico, en la Biblia. Aquí nos apoyamos, pero en todas las cosas que somos capaces, pero siempre intentando llevarlo lo más terrenal posible. Cuanto más alto y más esotérico y más eso parece, aquí intentamos ver que no se aleja tanto de nosotros ni es tan diferente a lo que nosotros entendemos. Y por supuesto nos hace ver fuera realmente cómo funcionamos dentro. Y alguien me puso en un vídeo, un suscriptor nuevo, que yo le agradezco eternamente, que explicara realmente qué es un toroide. Bueno, tú buscas en internet y toroide te habla, tampoco mucho, tampoco es una cosa que se maneje mucho, pero bueno, siempre lo lleva muy como a las matemáticas. El toroide es parte de es una espiral sobre sí misma, sobre un eje fijo, porque además este para mí es el error, un eje fijo, que gira sobre ese eje y va cada vez en ondas hacia afuera o más grandes. También lo llevan o sea, tanto a las matemáticas como a lo esotérico, a las espirales y muy así. Pero bueno, aquí seguimos pensando que las cosas son mucho más normales y siempre le damos una vueltina más, es decir, lo que para todo el mundo es algo muy cotidiano, pues para nosotros es algo como muy místico. Y lo que para todo el mundo es algo como muy místico, pues aquí lo bajamos a lo muy cotidiano. ¿Qué pretendo hacer con eso? Que nos demos cuenta que todo es relativo a lo que nuestra mente vaya a creerse. Entonces cuando vemos así como estos iluminados, ajenos, que no sé qué, que tienen estos cambios de vida, pues lo bajamos esto y dices, pues no, tú vas a veces percibiendo energías más altas, menos contaminadas o menos, no contaminadas tampoco, pero menos distorsionadas por nuestra mente, y cuanto más eres consciente de cómo va todo esto, pues más, digamos, cómodo te sientes en ti mismo y entonces ves la vida desde otra perspectiva. Evidentemente cada vez lo vas viendo un poquito mejor y eso se va manifestando como una vida más en armonía. Pero de ahí a que de repente era tonto y ahora soy listo, de repente era pobre y ahora soy millonario, de repente, bueno, pues probablemente, pero solo es una probabilidad muy pequeña. Entonces el toroide yo le voy a llevar, porque me encanta cada vez que me doy cuenta de eso, de lo más cotidiano, que es cómo yo llegué al toroide. Me fascinaba, pero no sabía por qué. Así que estaba escribiendo el primer libro ya hace un montón de años, no sé, por el 2013, 14, por ahí. Estaba escribiendo el libro Hacer Consciente el Inconsciente y me apareció, no sabría explicar por qué, el toroide. Y entonces pues yo me empeñé en un libro que estaba hablando de todo esto, de la parte abstracta, de la parte concreta y de todo lo que tiene que ver. Sobre todo hablaba sobre la lógica de la religión, la lógica, y mi libro habla sobre eso, la lógica de la religión, de lo místico, o sea, la parte lógica que sujeta o contiene lo que luego llamamos existencia, o sea, por esa lógica, ¿no? Y entonces desde ahí yo cogí el toroide y lo llevé al final del libro. Y claro, yo quería hacer el libro de tal manera de que el toroide tuviera algún sentido. Y de verdad que yo, por mucho que escribía y mucho que el toroide pues vale, pero allí no pintaba absolutamente nada. Pero no quería quitarlo. O sea, era como, tiene que estar aquí, pero no, es que la gente siempre cuando eso dice como una fuerza superior que te hace tenerlo ahí, pues a mí simplemente me parecía muy cabezona por mi parte querer encajar algo que yo estaba escribiendo muy linealmente con lo que era el toroide, y aunque yo empezaba a percibir la vida
de otra, o sea, en una aquí y una ahora, pero tampoco tenía muy claro, era más bien mi pensamiento seguía siendo lineal. La mayoría del tiempo era lineal, ahora la mayoría del tiempo es no lineal. Y entonces yo seguía con toroide. Pero a medida que iba escribiendo, y eso lo miraba, y a veces lo pensaba quitar, y a veces quería escribir porque me parecía que no pintaba nada. Yo seguía escribiendo y eso seguía estando al final. Y de repente un día me di cuenta que realmente lo que yo estaba escribiendo era el movimiento del toroide, es decir, estaba escribiendo cómo desde la parte más abstracta nuestra se manifiesta la realidad y cómo esa realidad que se manifiesta vuelve a la parte abstracta nuestra. Es decir, yo estaba describiendo el toroide en un libro que para mí era primero lineal, es decir, esto es así, luego así, luego así, luego así, aunque sabía y tenía saltos de que no es lineal, sino que es, ahora claro, energías toroidales. Y luego me di cuenta que el libro realmente estaba hablando sobre eso, entonces entendí que pintaba mucho ahí y entendí que encajaba la idea que tenía al principio con el final sin yo en mi mente tenerla, que es muy guay. Bueno, pues esto no pasa a todo el mundo en muchas cosas, solo que como no estás enfocado en eso, pues se nos pasa como desapercibido. Y entonces empecé a buscar matemáticas vorticiales, porque es lo que más me abrió la cabeza. Y de allí saqué, de Marcos Rodin, saqué todo esto y empecé a entenderlo todo pues de otra manera. Pero realmente mi primera con el toroide, lo tengo aquí, esto seguiría siendo un toroide, esto sigue siendo como el esqueleto del toroide y al fin y al cabo pues te das cuenta que al final aquí se ve más, aunque el libro es el otro, se ve más como sigue siendo de lo no lineal a lo lineal. Y ahí es donde empezó realmente mi conciencia de saber qué es un toroide. Y empezar a entender el toroide. Pero claro, algunas veces hemos puesto este ejemplo de que la célula, cuando es fecundada, el óvulo cuando es fecundado, pues empieza a dividirse hacia adentro. Y una vez que lleva muchas divisiones hacia adentro, lo que hace es ir hacia afuera más allá de sus límites, es decir, tiene una dimensión, se va dividiendo, pero sigue siendo el mismo tamaño. Y una vez que esto se va hacia afuera, más allá de los límites de donde empieza, pero esa irse hacia afuera es la parte de dentro en la que va hacia afuera y la parte de afuera es como va hacia adentro. Entonces eso sigue siendo el toroide primero, que hace la existencia para ir más allá de sus límites. Y para mí eso es el principio de todo. Es decir, el movimiento de la existencia es esta nada, haciendo energías toroidales para cada vez ir más allá de sus límites. Es decir, cada vez que vuelve adentro, sabe un poquito más del mundo de la existencia, porque es una perfección, no existe. Entonces sabe un poquito más del mundo de la existencia. Y al saber un poquito más del mundo de la existencia, va un poquito más allá cuando se vuelve a manifestar y recoge un poquito más de ese mundo de existencia, pero sigue siendo esa energía toroidal haciendo un recorrido hacia la existencia que solo puede ser hasta, digamos, la mitad del toroide, y a partir de ahí empieza a ir hacia la no existencia. Entonces todo lo que es movimiento en la existencia es esta energía toroidal, es esto. El tornado es, lo diré, aire caliente y aire frío, donde hay un momento que se junta, donde queda el aire caliente por debajo del aire frío, y como este pesa más, empieza, o sea, obliga al aire frío, y entonces empiezan a hacer este vórtice muy uno al otro, y se hace lo que es al final el tornado. Ese tornado suele subir a la nube y luego baja la existencia. Al fin y al cabo es lo mismo, sigue siendo esta energía toroidal, y luego todo llevado a su máxima. Si lo consiguiéramos ver todo el movimiento, tanto el fuego hace el mismo movimiento, todo hace ese movimiento de esa energía toroidal, porque todo lo que se mueve es así. Lo que pasa es que nosotros vemos un trocito y pensamos que es lineal. Nuestro pensamiento también es esa energía toroidal. Y ahora,
esto es como muy místico, pero aquí decimos, bueno, pues ala, cuando lo hacemos muy místico, ¡pum!, lo bajamos. Y entonces tú buscas en internet una bobina y entonces te explica el toroide, igual una madera, un plástico o algo que vas metiéndole el cable de cobre, enrollándole para al final mantener ahí más energía. O sea, en una cosa pequeña mantener más energía. O sea, mucha energía en volúmenes más pequeños. ¿Vale? O sea que una bobina es la energía que está por ahí, mantenerla en un sitio más pequeño y luego usarla como transformador, o sea, usar esa energía. Bien, y nosotros estamos diciendo que toda la existencia, es decir, esta nada, a la hora de manifestarse, hace esa energía. Es decir, acumula energía en la existencia y luego vuelve a la no existencia. Pero esto es natural y es como hacemos todo. Entonces, tanto llevado a andar por casa, que esa es una bobina para almacenar energía y luego utilizarla de una manera específica, tanto se lo llevamos a lo místico, es decir, nosotros tenemos una parte abstracta y lo que se mueve hacia lo concreto va haciendo ese toroide de lo de dentro hacia afuera y luego lo de afuera hacia adentro, que por eso dicen que como es adentro es afuera, y entonces también se dice que lo que reflejamos fuera es lo que hay adentro. Y el concepto que tenemos de lo que hay afuera influye en nosotros y vamos haciendo esas energías. Al final es lo mismo. Siempre lo que no lo veamos como muy místico lo vamos a buscar muy cotidiano y lo vemos ahí porque sigue siendo el mismo patrón en diferentes frecuencias. O sea, repetimos todo el rato ese fractal, es decir, cogemos un trozo, cogemos un algo y lo vemos aquí y ese trozo mantiene ese algo. O sea, es como el océano, la gota mantiene todas las propiedades del océano, pero no es el océano. Pues esto es lo mismo, todo. En la existencia podemos ver ese movimiento toroidal, porque al fin y al cabo es la no existencia manifestando, es decir, haciendo esa energía cada vez más lenta hasta que nosotros la vemos con los sentidos y le vemos todas las partículas que existen, las que están buscando y las que no. Y luego esa idea de lo que es la existencia vuelve a la nada. Este es el juego de la vida y esto es desde que es el Big Bang y así va todo. Y eso es la importancia del toroide. El toroide no parte de nada, parte de nada, y vuelve a la nada. Y entonces esa energía, podríamos llamarle la materia oscura, podríamos llamarle la primera partícula del universo, podemos llamarle la energía yin, o ya podemos llamarle la energía la primera, el prana, podemos llamarle lo primero de lo primero. Y nuestra vida es así. Entonces, ¿qué es el toroide? El movimiento de cualquier cosa, de la nada a la existencia y de la existencia a la nada. Cuando va a la existencia parte de algo que ella sabe, entonces cada vez va un poquito más allá, y cuando vuelve hacia la nada sabe un poquito más. Y nosotros en nuestra vida es eso. Si lo vemos lineal, no somos conscientes de que estamos todo el rato reseteándonos, pero si somos capaces de verlo como realmente es, nos damos cuenta que es un continuo aquí, de la nada a la existencia, de la existencia a la nada. Lo que vemos influye lo que sentimos influye lo que vemos influye lo que pensamos influye lo que vemos, y así es esa energía toroidal. Ahora, para terminar el vídeo, dejarlo ahí, también tenemos que entender que somos dos energías, el toroide de la Tierra y somos mucho más, pero la existencia para identificarnos, y el toroide del Sol es todas las posibilidades de futuro, y el toroide de la Tierra es toda la información desde que existe la Tierra. Y esas son las energías que nos componen. ¿Qué vamos viendo? Esas energías, lo que nosotros somos capaces de dar por verdad, en qué nos basamos, en lo que sabemos, en lo que creemos y lo que recordamos de otras vidas. Aunque no seamos conscientes, hay cosas que no aprendemos, las recordamos.
lo dejamos en todo lo alto. Buen viaje de retorno a casa, porque sé lo que estamos haciendo, retornando a lo que somos. Gracias por suscribiros, gracias por los comentarios, gracias por estar ahí. Nos vemos en próximos vídeos.